En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Gloria a Dios. Y vamos a leer el verso 66 al 72. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dice la palabra de nuestro Dios, versículos 66 al 72. Dice la palabra de nuestro Dios: Unidos, estando Pedro abajo en el patio, vino uno de los criados del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre Santo, Señor, delante de tu presencia estamos esta noche dándote gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la presencia de tu iglesia, Señor, la cual te ruego bendigas ahora a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, para poder presentar tu palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, hermanos. Creo yo que lo que aquí se nos narra debió ser algo muy triste. Debió ser muy triste para el apóstol Pedro el haber negado a Jesús. Uno de los versículos que hemos leído nos dice que después de haber negado al Señor, Pedro lloraba. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que lloraba amargamente. Pedro era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor. Pedro fue elegido por Dios, por Jesucristo. Aprendió de él, el Señor fue su maestro. Caminó con él por las ciudades, las aldeas. Escuchó las enseñanzas de Jesús, escuchó todo lo que Jesucristo enseñaba. Y todavía si agregamos a esto, dice la Biblia que Pedro era como del grupo más selecto de los discípulos. Eran 12, pero el Señor siempre jalaba a 3, entre ellos Pedro. Pedro vio las maravillas que Jesús hizo, pero aún así lo negó. Esto nos debe hacer como que pensar un poquito, reflexionar un poco las cosas. Que también nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de no negar al Señor Jesús, de no hacer como Pedro y negar al Señor. Debemos cuidarnos de nunca negar a Jesús como lo hizo Pedro.
Porque tenemos que saber una cosa, que toda persona que niega a Cristo, tarde o temprano terminará llorando amargamente por lo que hizo. Toda persona que niegue a Jesucristo, tarde o temprano llorará con amargura por lo que ha hecho. Quizás nosotros como cristianos, somos cristianos la mayoría, no nos atrevemos a negar a Jesús con nuestras palabras como lo hizo Pedro, ¿verdad? Creo yo que ninguno de nosotros se atrevería a decir, no, yo no lo conozco. No, yo no sé de él. Creo que ninguno de nosotros se atrevería, como ocurrió con este hombre, el cual de repente la gente le dijo, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, tú hablas diferente. Ven como si tenemos que hablar distinto. Tú hablas diferente y tú eres uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a maldecir con tal de que no le dijeran que era uno de los seguidores de Jesús. Qué terrible situación. Creo yo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer eso. Ojalá y usted no se atreva a hacer ese tipo de situaciones. Pedro le negó con sus palabras. No. Ahora, seguramente nosotros no negamos al Señor con las palabras. Vea lo que dice la Biblia. Acá en Tito capítulo 1 versículo 6. Gloria a Dios. No es la cita, hermanos, perdónenme. Gloria a Dios. Si por ahí alguien me ayuda a buscarla, es una cita que dice que algunos lo niegan con sus hechos. Está entre Timoteo y Tito. Bueno, mientras vamos a seguir. Es decir, que nuestra vida misma, la manera que nos comportamos, dice que conocemos a Jesús. La manera en que nosotros nos conducimos, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros vestimos, la manera en que nosotros actuamos, dice si nosotros conocemos a Jesucristo o no. El otro día estaba con el médico y el médico me estaba haciendo algunas preguntas, y entre las cosas que me preguntó fue, ¿y a qué se dedica? Soy pastor, soy ministro de culto. Dice, como que lo supuse por la ropa que trae. Y pues iba con mi ropa, pues digamos de siempre, la camisa, el pantalón de vestir. No traía corbata, pero sí traía la camisa de manga larga. Y me decía, por la manera que viste, yo pensé que era predicador. Dice, y es que nos identificamos por nuestra manera de vestir. La manera en que nosotros nos comportamos le dice a los demás si conocemos a Jesús. Mire, nosotros no negamos a Jesús con las palabras, pero sí con los hechos. Sí, cierto. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice que hay gente dentro de la iglesia, porque estaba hablando a la iglesia, dice que hay gente dentro de la iglesia que profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nosotros no lo negamos con palabras, nosotros no decimos, no blasfemamos, nosotros no maldecimos con tal de que no nos comparen con Jesucristo. Pero con los hechos pudiéramos estar diciendo, no conozco a Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos, hermanos, de no negar al Señor con nuestra vida?
No con las palabras, con nuestra vida. Porque así como la gente nos identifica como cristianos por nuestro estilo de vida, también la gente se da cuenta si nosotros no somos cristianos, también por nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? Eso es lo que vamos a considerar esta noche. Algunas actitudes equivocadas del apóstol Pedro antes de negar a Jesús. Y tomaremos estas enseñanzas pues para aplicarla a nuestra vida y no cometer los mismos errores. Veamos. Primero, ¿cómo tenemos que cuidarnos? Tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en las de Dios. La primera cosa que tenemos que cuidar es no poner nuestros ojos en las cosas del mundo. Y poner nuestra mirada en las cosas de Dios. San Mateo 16, verso 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oiga esta parte, léala. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones tu mirada. Pedro, 3 años y medio al lado del maestro, aprendiendo, siendo discípulo, viendo milagros, viendo maravillas, y el Señor le dice: mira, Pedro, tienes un grande problema. Tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, pones la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas del mundo. Pedro termina negando al Señor porque no había comprendido aún todo el propósito espiritual que tenía el Señor Jesucristo. A veces nosotros ponemos la mirada en las cosas del mundo porque no hemos entendido los propósitos de Dios, porque no entendimos los planes de Dios, porque no hemos entendido ni siquiera lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. A veces como que no entendemos lo que Dios hace. No entendemos lo que es la salvación, no entendemos lo que es el bautismo, no entendemos lo que es la vida consagrada a Dios. Muchos cristianos terminan negando al Señor porque ponen la mirada en las cosas del mundo y no en los propósitos de Dios. Su vida está enfocada en las cosas del mundo. Esto es algo muy terrible, porque el mundo pasa. El mundo no va a permanecer, el mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Gloria a Dios. El mundo pasa. Las cosas del mundo pasan. Los placeres del mundo pasan. Las cosas aquí pasan, hermanos. Pero el que pone su mirada en las cosas de Dios, Managume, el que pone su mirada en las cosas de Dios, permanece para siempre. Cuando la vida de un cristiano, hermanos, está enfocada en las cosas del mundo y no en las de Dios, tarde o temprano esa persona llegará a negar a Jesús de alguna forma, de alguna manera, con sus palabras, con sus acciones. ¿Pero qué significa poner las miradas en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir los propósitos de Dios o el propósito de Dios en nuestra vida y dedicarnos a buscar las riquezas. Hay quien busca las riquezas del mundo y por eso ya no busca las cosas de Dios. Hay quien busca los placeres, la diversión, y por eso ya no busca a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto debe ser una
una cosa que tenemos que cuidar mucho: no mirar al mundo. Nuestra mirada, según dice la Biblia, tiene que ser hacia arriba, viendo las cosas que están arriba, pensando en las cosas eternas, pensando en las cosas de la salvación. Hay cosas que aquí tenemos que hacer, como trabajar. Sí, el hermano tiene que trabajar, algunas hermanas también trabajan. Quehaceres, sí, hay que cumplir con los quehaceres. Estudios, sí, hay que estudiar. Pero todo esto debe ser una añadidura a nuestra vida solamente. Tengo que trabajar porque Dios me manda a trabajar. Y si no trabajo, dice que niego la fe. Pero no me tengo que convertir en un esclavo del trabajo. Bueno, hoy nuestros hermanos estaban trabajando, pero eso no se considera aquí en este asunto que estoy tratando, porque aquí tiene que ver con el templo. Pero quien de repente deja el culto por el trabajo, no viene al culto, y el del domingo, ni siquiera digamos el martes, el jueves, el miércoles, no, el domingo. Hay quien no viene al culto el domingo porque está trabajando. Hoy, gracias a Dios, bueno, no sé, sí, gracias a Dios, solamente tenemos un culto. Hace algunos ayeres eran dos, si se acuerdan, uno en la mañana y uno en la tarde, en la noche, ya era a las 6:30. Alguna vez nos tocó hacer cultos a las 6:30. Hoy, bueno, por cuestiones de otros trabajos que tenemos que hacer en otros lugares, pues ya solamente tenemos el culto de la tarde. Ya no hay que venir en la mañana, o sea que tienes toda la mañana pues para trabajar, para hacer tus quehaceres, para descansar también. Y si por ahí a alguno le sale un trabajito, pues también hacerlo, no es pecado. No se convierte en un pecado si usted trabaja o hace un trabajo el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obligados a guardar un día como los judíos que guardan el sábado. No, nosotros tenemos la libertad. Pero si usted trabaje un rato por la mañana, pero en el culto por la tarde usted tiene que estar en las cosas de Dios. Porque de lo contrario está dedicando mucho tiempo a su trabajo. Y si vamos a la Biblia dice que tienes que trabajar 6 días y descansar 1. Y ese 1 lo dedicamos a Dios, no como los judíos, pero sí se lo dedicamos a Dios. Por eso el culto del domingo es un culto diferente, es un culto especial, es un culto más largo. Bueno, en estos días un poco más corto, pero normalmente es un culto más largo, tiene otros matices, pues porque es un día especial. Es el día que dedicamos al Señor, pues como con más tiempo. Y usted tiene que tener el tiempo para estar en las cosas de Dios. Si usted no hace eso, usted está en peligro de negar a Jesús. Y al rato la gente lo va a ver, porque mire, la gente sabe que usted tiene que estar en el templo el domingo. Y si no lo ven en el templo, van a decir: ¿y por qué no fuiste a tu templo? ¿Qué, tú no tienes que ir al templo el domingo? Recuerdo que una vez mi madre me corría de la casa, esta vez por algo bueno. Me corría de la casa porque ya eran como las 9:30 de la mañana y yo estaba acostado todavía. Mi mamá decía: oye, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te has levantado? ¿Por qué no te has bañado? ¿Por qué no te has cambiado? Hoy tienes Santa Cena y es 1 hora de camino. No es como aquí que las Santas Cenas se las damos aquí cerquitas, no, yo tenía que recorrer 1 hora en carro para poder llegar a la Santa Cena. Y yo me recuerdo que le dije a mamá: es que hoy no voy a ir. Pues mi mamá es muy buena persona, pero ya enojada es peligrosa. Y me empezó a gritar: pues mira, te paras y te vas, porque esto ya lo sabías cuando te ibas a bautizar y ahora te vas, yo no te quiero aquí. Y párate ya, porque ya se te hizo tarde, a las 9 tú tienes que estar saliendo para el templo. Son las 9:30. Total, me corrió de la casa y mi mamá es inconversa. Y sabía que yo tenía que estar en el templo ese día porque tenía la Santa Cena y tenía que llegar al culto. El del mundo sabe que usted tiene que estar en las cosas de Dios. Si usted no está en las cosas de Dios, usted está en peligro de negar a Jesucristo. Otra cosa en la que tenemos que tener cuidado, vamos a buscar San Marcos capítulo 14. Evangelio según San Marcos capítulo 14.
verso 27 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta el 31. Fíjense, ¿en qué tenemos que tener cuidado? En el exceso de confianza. El Señor le dijo a Pedro: esta noche todos se van a escandalizar de mí. Pedro, con mucha seguridad, con mucha afirmación, dijo: aunque todo, Señor, yo no. Yo te aseguro que yo no lo voy a hacer. Exceso de confianza. Y el exceso de confianza de repente nos da para ser muy habladores. Luego de repente hablamos mucho y decimos mucho. Cuidado, cuidado de hablar mucho, hermanos. Yo no soy muy dado a hablar. Usted ya me conoce, soy bastante reservado para hablar. No hablo mucho. Ya predicando sí, a veces me paso la hora 20 y eso. Pero en lo personal yo hablo muy poquito. No soy muy dado a hablar. No porque quiera al 100% seguir lo que la Biblia dice, sino más bien porque así soy, yo creo. Pero la Biblia sí habla en cuanto a las palabras. Dice: en las muchas palabras no faltará el pecado. El que mucho habla, entre todo lo que habla, pudiera no faltarle pecado ahí. Así que cuidado de ser muy habladores. Pedro fue muy hablador y dijo: no, Señor, yo no. Si es necesario, yo muero contigo. Se creía que tenía mucha firmeza. Y la Biblia dice: si alguno se cree firme, cuídese de no caer. No quiere decir tampoco que vamos a andar diciendo: no, pues yo soy débil, no, pues yo soy pecador, y vamos a andar ahí diciéndonos que somos capaces de fallar a cada rato. No, tampoco ir a ese extremo. Es decir, no nos vamos a ir al extremo de decir: no, yo no fallo. No, yo sí cumplo. No, yo sí hablo y digo que hay que cumplir, y mi familia cumple, y que mi esposa cumple, y que la iglesia cumple, y que todos cumplamos. O por el otro lado decir: no, pues yo fallo mucho, hermano. Yo siempre le fallo a Dios. No, yo siempre peco. Ni de un lado ni de otro. Dice Proverbios que la balanza esté bien balanceada, ni para un lado ni para el otro. Pedro dice: no, yo no. Pero el Señor le dice: Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro, muy seguro de sí mismo, dijo: aunque tenga que morir, no te negaré. Hay creyentes que de repente sí lo dicen así: no, yo muerto que fallarle a Dios. Y está bien que usted tenga esa idea. Yo no le voy a fallar a Dios, yo no quiero fallarle a Dios. Y sí, vaya usted con ese pensamiento por la vida: no debo fallarle a Dios, no quiero fallarle a Dios, no le voy a fallar a Dios. Sí, vaya con ese pensar. Pero no tenga exceso de confianza en usted. Porque si usted confía mucho en usted, porque Pedro era lo que estaba pasando con él, Pedro confiaba mucho en él. Yo no te voy a negar. Nosotros no podemos tener exceso de confianza en nosotros, porque ¿sabe una cosa? Yo soy mi peor enemigo. Usted es su peor enemigo. No ande buscando enemigos fuertes y poderosos allá afuera. No los hay. No los hay tan poderosos y tan fuertes como usted mismo. Dice la Biblia así: engañoso es el corazón
y más perverso que todas las cosas. ¿Y el corazón dónde está? Dentro de uno. Y dice que el corazón es perverso y es el más malo de todo, de todos. Que el mundo, que el diablo, y no estoy minimizando al diablo, no vaya a pensar, no, pues el hermano dice que el diablo no tiene poder. No, sí lo tiene, pero el diablo, el mundo, no se compara con nuestra carne, no se compara con nosotros, y no se compara por una situación, porque el diablo anda dando vueltas aquí, dice que anda a nuestro alrededor buscando a ver a quién se puede devorar. Pero la carne, ¿dónde está? Aquí adentro. Y al diablo dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo viene, te tienta, te ronda. Tú lo resistes buscando a Dios, lo resistes obedeciendo a Dios, lo resistes en comunión con Dios, y el diablo se va por un rato. Al rato va a regresar, no creas que ya se te fue definitivamente, no, al rato va a regresar, pero la carne no se va. La carne ahí se queda. Nuestra carne permanece. Por eso el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, si tu mano te es ocasión de caer, pues córtala. Si tus ojos te son ocasión de caer, pues sácalos. Mejor te es entrar al cielo mutilado que entrar completo al infierno. Claro, ya entendemos y ya sabemos que no se trata que de verdad te cortes la mano. No, tan solamente sujétala. Si tus pies te son ocasión de caer porque son los que te llevan al pecado, pues sujeta tus pies. Si tus ojos son, mira, pues deja de mirar. Si es tu boca, mira, ciérrala. En boca cerrada no entran moscas, dice un refrán. No confiar demasiado en uno. Si vamos a confiar en alguien, que sea en Dios. Sí, porque acuérdese que el mismo Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y tú qué eres? Hombre, humano. Si tú confías mucho en ti, pues es una maldición para ti, porque tú eres hombre, tú eres carne. Tu carne, nuestra carne es pecado. Y nuestra carne es débil. Así lo dijo el Señor, ¿no? La carne es débil. El espíritu quiere. Y yo sé que alguna vez usted ha tenido luchas como esas. El espíritu quiere. Queremos buscar a Dios. ¿Cuántas veces se ha propuesto venir a todos los cultos y de repente no lo logra? ¿Cuántas veces se ha propuesto orar mucho y no lo logra? ¿Cuántas veces se ha propuesto llegar temprano y no llega temprano? Sí, muchas veces nos ha pasado. Nuestro espíritu quiere. De repente escuchamos una predicación y queremos hacer lo que la predicación nos dice. Y hasta lloramos. No sé si usted ha llorado con la predicación. Yo sí he llorado alguna vez. Y la predicación me hace sentir y me hace decir, pues me comprometo. Y hasta a veces nos hemos comprometido con Dios. Señor, ahora sí me voy a esforzar. Señor, ahora sí ya no voy a hacer esto. Señor, ahora sí voy a trabajar en tu obra. Señor, ahora sí te voy a servir. Señor, ahora sí voy a cumplir. Señor, y hacemos promesa con Dios. Y a veces se las hacemos, les digo, con lágrimas. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne te dice, ¿por qué te vas a parar temprano? La carne dice, ay, ¿para qué vas a ir temprano al culto? Con que digan que llegaste, ¿para qué vas a ir desde temprano? No tener exceso de confianza en uno. Ese es un peligro para negar al Señor. Horas después, ese mismo Pedro, muy seguro de sí mismo, estaba llorando amargamente por haber negado al Señor. Eso nos debe recordar lo que nos enseña también la palabra de Dios. Allá en 1 Corintios 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse
poco a poco se van enfriando espiritualmente. Pero que a nosotros eso no nos va a pasar. No, no debemos pensar eso, porque sí estamos expuestos a que eso nos pase. Que nosotros sí podemos jugar con el pecado. No, el que juega con el pecado termina en condenación. Termina enredado en el pecado. No debemos pensar que a diferencia de otros, nosotros sí podemos dedicarnos pues a una vida mundana y no nos alejaremos del Señor. No, no debemos pensar eso. Pero todo ese modo de pensar es una mentira, pues la palabra de Dios nos declara que no se puede servir a dos señores, que con uno se va a quedar mal, que a uno se le va a fallar. Tenemos que tener el cuidado, hermanos, de no tener un exceso de confianza en nosotros. Usted no confía en usted, usted confía en Dios. Usted no confía en sus fuerzas, usted no confía en su fe, en su entrega, usted confía en Dios. Ponga su confianza en el Señor para que no vaya a negar al Señor. Otra cosa que no tenemos que hacer para no negar al Señor es no descuidar nuestra comunión con Dios. San Marcos 14, Evangelio según San Marcos capítulo 14, verso 32 al 38. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró por si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Unas horas antes de que Pedro negara al Señor, esas 3 veces, tuvo la oportunidad Pedro de hacer algo: prepararse espiritualmente. La oración es una preparación espiritual. Y Pedro tenía la posibilidad de prepararse en lo espiritual, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, ¿qué hizo? Se durmió. ¿Qué hizo? Se durmió. El Señor los encontró durmiendo y les recordó una verdad que los cristianos no debemos olvidar nunca. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no. Nuestra carne es débil. Tenemos que comprender que todo cristiano, hermanos, no importa si es el pastor, no importa si es alguno de los predicadores, no importa si es alguno de los maestros, no importa si es la presidenta, secretaria, tesorera o presidente, secretario, tesorero, no importa si es el músico, no importa quién sea, no importa si es la iglesia, la congregación. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a terminar negando a Jesús. Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, usted corre el riesgo de llegar a negar a Jesús. No importa quién sea, si usted no está haciendo estas 3 cosas,
usted está en riesgo de negar a Jesús. No importa que sea el pastor de más años, que tenga 50 años, 60 años en el ministerio. No importa. No importa quién sea usted. Si usted no tiene comunión con Dios, usted va a terminar negando al Señor Jesucristo. Corre el riesgo de llegar a negar a Jesús con su vida. Por eso tenemos que buscar la comunión con el Señor. Porque nuestra carne es débil. Y lo único que nos fortalece es la comunión con el Señor. Así que si usted no está buscando de Dios, hermano, no crean que los años vividos aquí en el Evangelio le van a garantizar que usted no va a negar al Señor. No. El cargo. Aquí en la iglesia hay varios que tenemos algún cargo. El cargo no nos garantiza que no vamos a negar al Señor. No. Si no tenemos comunión con Dios, lo negamos. Si no tenemos comunión con el Señor, se le niega. Y se pudiera continuar sirviendo. Y se le pudiera continuar predicando. Se pudiera continuar tocando, dirigiendo. Y lo vamos a ver aquí, vamos a ver que no pasa nada en su vida. Pareciera ser que está bien. Porque viene a los cultos, porque lo vemos cantar cuando hay que cantar, lo vemos orar cuando hay que orar, lo vemos escuchar la palabra cuando hay que escuchar la palabra, lo vemos ofrendar, lo vemos venir a trabajar, lo vemos hacer algo en las cosas de Dios. Pero sin comunión, sin relación personal con el Señor. Y de repente uno se pregunta, ¿por qué pasó esto? Cada que algún hermano llega a caer en pecado, pues le visitamos, le hablamos, le visitamos para pues hacerle saber la condición en la que termina o en la que va a estar. Y muchas veces les he preguntado esto a algunos. ¿Por qué? El que se emborrachó, ¿por qué te emborrachaste? Ya tenías 3 años en los que pues no habías tomado nada. ¿Por qué? Al que cometió adulterio, ¿por qué? ¿Por qué engañaste a tu esposa o a tu esposo? ¿Por qué? El que se va con el novio o la novia, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? No porque yo no sepa la razón, no, sí la sé, pero pues quisiera hacerlos entender lo que está pasando en sus vidas. Algunas veces algunos muy, pues, ¿qué como le llamaríamos? Muy inteligentes dicen, o muy no muy inteligentes dicen, pues no sé, hermano, no sé ni cómo pasó, no sé ni por qué pasó. Alguien ha venido a confesar el pecado de fornicación y ¿por qué caíste en esto? No, pues no sé, hermano. ¿Quién sabe cómo fue que pasó? No, si sabes, dejaste de orar, dejaste de estudiar la palabra, dejaste de congregarte. Alguna vez alguien muy atrevido me llegó a decir, hermano, pero yo nunca hice eso. Nunca oré, nunca leí la Biblia. Sí iba al templo, pero yo no oraba, yo no leía la Biblia. Por eso estás así. Por eso. Nunca lo hiciste. ¿Crees que ibas a permanecer así siempre? No. Un día, un pastor le dijo a un joven, mira, ya no hagas esto, ya no vayas a tal lugar, ya no hagas esto más. No, hermano, ya no lo voy a hacer. Pasó. Estás expuesto a pecar, a fornicar, ya no lo hagas. No, hermano, ya no lo voy a hacer. Y se fue. Y lo volvió a hacer. Ya no hagas esto, mira, joven, entiende, ya no hagas. Sí, hermano, ya no lo voy a hacer. Y se fue. Un día regresó el joven al templo a ver al pastor y venía con la cabeza agachada.
Y venía así: hermano, quiero hablar con usted. Y bueno, uno que ya medio conoce las caras y las actitudes: ya pecaste, ¿verdad?, le dijo aquel pastor. ¿Ya pecaste? Sí, hermano. Con una cara de tristeza muy profunda. Sí, ya pequé. Bueno, pues sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Vas a ser puesto en disciplina, la iglesia va a saber tu pecado y por lo menos un año vas a estar castigado. Sí, hermano, está bien. Y te tienes que esforzar y buscar de Dios y pues si quieres levantarte, seguir adelante. Sí, hermano, ya le propuse, ya me comprometí con Dios que voy a orar todos los días, que voy a leer la Biblia, que no voy a faltar a los cultos. Ya le prometí a Dios. Y el pastor le dice: qué ingenuo eres. Si no lo hiciste cuando estabas en comunión, si no lo hiciste cuando no estabas en disciplina, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer hoy? No lo vas a hacer, no te engañes. Que Dios tenga de ti misericordia. Y es que es cierto, si no te esfuerzas hoy, que no estás en una disciplina. Quien ha estado en disciplina, aquí no hay muchos que han estado en disciplina, pero cuando se está en disciplina, hermanos, yo tampoco he estado, pero sí he visto. Cuando se está en disciplina, es muy difícil caminar. Cuando se está en disciplina es muy difícil orar. Cuando se está en disciplina es muy difícil venir al templo. Por eso ya muchos no vienen al templo cuando están en una disciplina. Y por eso después prefieren ya no venir nunca. Y se quedan así. Porque es muy difícil entrar por esa puerta. Cuando se está en disciplina, mire, si hoy que estamos en plena comunión escuchamos palabra y luego nos enojamos. Porque alguno luego sale enojado de aquí conmigo por lo que escuchó. El que está en disciplina no soporta escuchar esto y mejor se sale y mejor no viene. Me decía uno un día: ya viene a regañarme, ¿verdad? Y no le gusta. El que está en disciplina, no piense que ahora sí va a orar mucho. No piense que ahora sí se va a esforzar, que ahora sí no va a faltar al culto. Si estando en comunión no venías a los cultos, en disciplina menos. El diablo te va a atrapar de tal forma que te va a decir: ¿para qué vas? Total, estás castigado. ¿De qué sirve que estés en el templo? Y hasta te va a decir: mira, todos te miran feo. Todos ya saben tu pecado. Todos ya saben las maldades que anduviste haciendo. Mejor ni vayas. Y hay quien hace caso al diablo y ya no viene. Y gloria a Dios por los que logran levantarse, porque bueno, si hubiera alguien a quien pudiéramos dejarlo que diera testimonio, qué difícil es levantarse de una disciplina. Ya no es lo mismo. Es más, yo me atrevería a decir que nunca más vuelve a ser lo mismo. Aunque al hermano que cometió el pecado pasado el año se le ponga de pie, ya no es igual. Aunque al hermano se le restaure y vuelva a usar el púlpito, ya no es igual. Como que esa caída ya lo tiene marcado. Debemos tener cuidado, hermanos, mucho cuidado en no descuidar nuestra comunión con Dios. Si hoy tú no estás orando, si hoy tú no estás estudiando, si hoy tú no te congregas, y hoy faltan varios, y no son los que trabajaron, faltan algunos más que no vinieron a trabajar, no están descuidando su comunión con Dios. Están descuidando su relación con el Señor. Yo sé que a veces dan ganas de hacer otras cosas más. Tengo una hija pequeña, tiene 2 años. Y luego a veces nos dice: calle. No, mira, vamos al culto. No, culto no, calle. Tiene 2 años. Y no quiere venir al culto. Quiere ir a la calle a divertirse. Bueno, a caminar, porque no está para divertirse. Y luego le decimos, cuando vamos al mirador, le decimos: vamos a la calle. Y por ahí escucha el mirador no, calle. Tiene 2 años. Ahora entiendo los que tienen 15, 14, 18, 20. Con más fuerza han de gritar calle, ¿verdad? No, calle.
cancha, tasco, amigos. Sí. Pero de esto que se hace depende la comunión con Dios. Sí, tú puedes agarrar calle y vas a ir bien contento como Merari, pero eso no te da comunión con Dios. Tú puedes agarrar amigos, pero eso no te da comunión con Dios. Tú puedes agarrar paseos, pero eso no te va a dar comunión con Dios. Esto que hacemos aquí te da comunión con Dios. La calle, los amigos, los paseos. Y no es que esté en contra de los paseos, pero sí cuando tienen que ver con el tiempo de Dios. Cuando hacemos eso, sí estamos expuestos a negar a Dios. Si al igual que Pedro, hermanos, estamos dormidos en nuestra comunión con Dios, cuando el Señor Jesucristo regresa, encuentra a Pedro durmiendo, dormido. ¿A cuántos irá a encontrar el Señor durmiendo cuando venga? Luego algunos se vienen a dormir aquí en el templo y hasta se acomodan. Yo le he dicho a las hermanas en el orden que vayan a despertar a los hermanos, porque algunos luego están durmiendo. Luego hasta se acomodan, miren, estiran los pies ahí en la silla, se recargan. No se sientan con la parte que uno se sientan casi con la cadera y estiran los pies. Y toda la predicación me están diciendo que sí, que sí, que sí. Aunque les diga que se van a ir al infierno, ellos dicen que sí. Están dormidos. Eso es en lo físico, están durmiendo. Hay quien hasta se quita los zapatos para dormirse, más cómodo. Eso en lo físico. Imagínese ese que está durmiéndose, porque, bueno, las predicaciones a veces sí son pesadas, hermanos. A lo mejor para mí no es tan pesado porque estoy acá de este lado, pero ya estando allá, pues a lo mejor también me daría sueño estar escuchando al pastor hora 20 minutos, ¿verdad? Pero no pensemos en lo físico, pensemos en lo espiritual. Que alguno esté hasta con los pies estirados en lo espiritual, ¿verdad? Cómodamente, descansando. Un día un hermano me preguntó que si no se podía tomar vacaciones espirituales. Es decir, no dejar de venir al templo, no, dejar de buscar a Dios, dejar de orar. Le dije, no. Puedes dejar de venir tal vez a un culto, pero no tomarte vacaciones. No nos podemos tomar unas vacaciones. Esta semana no voy a ser cristiano, son mis vacaciones sin Dios. No se puede. Tal vez como Pedro estamos dormidos en la comunión con el Señor. Y este día, esta noche, Dios quiere que escuches y obedezcas el llamado del Señor para despertar. Efesios 5:14. Ya voy a terminar, Efesios 5:14. Dice la palabra, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos expuestos a negar al Señor, hermanos, pero permanezcamos en el Señor, permanezcamos firmes. No neguemos al Señor con nuestras acciones. Para eso tenemos que hacer esto que hemos considerado hoy, para poder permanecer en firmeza espiritual. Póngase de pie. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Espiritualmente hablando, ¿cómo está? ¿No ha negado al Señor, hermano? Su vida, ¿cómo está su vida? ¿Su vida está en Cristo sin negarle? Si así es, qué bueno. Si usted reconoce que le ha negado, este es el llamado de Dios para que usted
vuelva. ¿Qué le pasó a Pedro después de negar al Señor? Lloró amargamente. ¿Qué le pasó? Lloró amargamente. ¿Cuándo lloramos amargamente? Cuando estamos sufriendo. Sí, cuando negamos al Señor se sufre. Ahora, si hablamos de las cosas eternas, dice la Biblia, el que me niegue en esta tierra, yo lo negaré delante de mi Padre. Eso significa perder salvación. Cuida tu comunión con Dios. Cuida de no mirar al mundo. Cuida de esforzarte más cada día. Vamos a orar. Y si tu relación con Dios no es la correcta, yo te invito esta noche para que te pongas a cuentas con Él y arregles tu vida delante de Dios, porque estás expuesto a negarle y estás expuesto a llorar amargamente. Cariñoso Dios, Padre Santo, Señor, a ti la gloria y la honra por siempre. Gracias, mi Dios, por tu palabra que siempre habla a nuestras vidas. No queremos negarte. Tú has hecho tanto por nosotros. Tú nos has dado tanto, mi Dios, que no te mereces que nosotros te fallemos, que no te mereces que nosotros te neguemos, Señor. Yo te ruego en el nombre glorioso de Jesús que tú tengas misericordia, Dios mío, de cada uno de nosotros. Permite que podamos buscar tu rostro más y más cada día, Señor. Guárdanos, que nuestra vida espiritual esté firme cada día, Señor, para poder un día llegar hasta tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Hazla viva en nuestro corazón y ayúdanos a ponerla por obra. Amén y amén. Bendito Dios, en esta hora te ruego que bendigas los diezmos que tu iglesia trae delante de tu presencia.